Muy bien, yo creo que ya estamos conectados y vamos a dejar un minutillo porque está entrando la gente en la sala. Bueno, poquito a poco van entrando la gente, pero bueno, por aquello de ser puntuales, vamos a empezar este seminario de nuevo. Bueno, buenos días a todos. Espero que, bueno, pues poquito a poco, estoy viendo que está entrando gente también. Bueno, me da pena el comenzar, ¿no? Porque estoy viendo que para que no se lo pierdan. Bueno, pues nada, bienvenidos a todos. De nuevo otro seminario con nuestros amigos de Glezco, que bueno, pues ya, si no recuerdo mal, este es el cuarto o el quinto seminario que hemos estado haciendo. El quinto Jesús. El quinto Sí, ya, sí. con, bueno, pues respecto a las medidas de, fiscales, laborales, respecto a la situación actual del COVID-19. Como siempre empezamos, bueno, pues esperamos que todos estéis bien de salud y, bueno, pues nos esté afectando esto en lo mínimo posible. No quiero comer tiempo del seminario porque además, bueno, tenemos el tiempo bastante ajustado. Pues directamente os voy a pasar con la consultora Glezco, que nos va a explicar hoy, bueno, pues las diferentes actualizaciones de las medidas que bueno, pues estamos viendo todos los días, un poco por el telediario, por los boletines, y bueno, pues como hay un mare magnum de información que ha sucedido también durante estos últimos meses, ellos siempre nos ponen luz y, bueno, al menos durante el tiempo que nos dure, que será unas semanas hasta que vuelvan a salir nuevos boletines, pero seguramente, bueno, pues nos van a dar un poco de luz a todo el proceso. Así que os dejo con David González Pescador, que es el consejero delegado de Glezco, que también, y también, bueno, pues él va a presentar a su equipo para que, bueno, pues puedan estar con todos nosotros. David, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias Jesús. Ante todo, unirme a tus mejores deseos con respecto de lo que es tanto la situación de salud de todas las personas que nos escuchan, así como de la situación empresarial, ¿no? Todo el ánimo y toda la fuerza posible porque la situación es complicadísima. Nosotros, desde nuestra atalaya de ver prácticamente todos los sectores de actividad y prácticamente la totalidad de las comunidades autónomas de España, pues vemos cómo está la situación y sabemos de la enorme dificultad que está suponiendo este retomar las actividades, este reinicio de la actividad empresarial. Y por consiguiente, pues muchísimo ánimo a todos. Muchísimas gracias a la Cámara por darnos, como siempre, la oportunidad de compartir con todos los empresarios la posibilidad de actualizarnos en toda esta, vamos a decir, lluvia normativa permanente que hemos tenido desde el 14 de marzo y que, de momento, como bien decía Jesús antes, ha concluido el pasado sábado con la publicación del Real Decreto Ley 24/2020. Y entonces, bueno, pues un poco pues, lo que se trata es de actualizar y de, por supuesto, daros muchos ánimos y de ponernos a vuestra entera disposición, por supuesto, para cualquier cuestión, para cualquier duda que trate durante este seminario, como posteriormente estaremos encantados de, bien a través de las dudas que le comuniquéis a la Cámara, como directamente a nosotros, tratar de ayudaros a resolverlas. Porque siempre se abren incertidumbres, sobre todo después de que haya publicaciones de novedades y bueno, la última pues es la prórroga de la vigencia de los ERTES hasta el 30, hasta el 30 de septiembre, perdón, junto con el resto de medidas que lo han venido acompañando en los últimos decretos leyes. Un poco la idea es hacer, como siempre, una primera parte, una exposición a cargo de José Antonio, de José Antonio Merino, nuestro compañero del área de procesal y laboral, en la cual pues, nos va a actualizar un poco sobre las novedades que nos ha metido. Nos ha introducido el Real Decreto Ley 24, conectándolas, por supuesto, con el Real Decreto Ley 7 y 8, que son donde se originan todas las medidas de estos ERTES especiales COVID-19 y algunas otras cuestiones complementarias. A continuación, Pablo nos actualizará, Pablo Muñiz, el socio del área fiscal, nos actualizará
algunas cuestiones en el área fiscal, algunas otras cuestiones complementarias como la financiación y como otras cuestiones que afectan a la normativa y a las novedades que tenemos que manejar. Y, por último, como hacemos siempre, pues a vuestra disposición para todas esas dudas que se os han ido planteando desde nuestro último seminario hasta hoy, poderlas responder. Ahí también contaremos con nuestra compañera María Villazón, que ha estado al frente del equipo que ha estado coordinando todo el tema de las ayudas y prestaciones para los autónomos. Pablo, José Antonio y María estarán a disposición de todos los asistentes al webinario en la parte final para responder cuantas dudas se susciten. Por tanto, lo dicho, mucho ánimo a todos. Es el momento de las empresas. Sin las empresas no saldremos adelante, no sacaremos al país de la situación en la que estamos. Y sin más, pues doy la palabra a mi compañero Pablo Muñiz, que toma el mando de la operación. David, perdona, te quito, te robo 20 segunditos simplemente para indicar a los espectadores que, bueno, pues para formular las preguntas y respuestas, lo más cómodo para nosotros y, bueno, para vosotros también es utilizar el botón preguntas y respuestas. A partir de ahí, nosotros vamos a ir tomando nota de todas las preguntas y al final, como decía David, dejamos un huequito para poder resolverlas todas. No nos vamos normalmente sin resolver ninguna. Y, bueno, por una parte, creo que es una gran noticia que cada vez vayamos teniendo menos espectadores en estos seminarios porque, bueno, pues la verdad es que al final lo que nos indica es que la gente está trabajando y lo bueno de todo esto también se queda grabado para que luego lo podamos poner por redes sociales y en el momento en el que podamos descansar lo podamos ver y estar bien informados. Nada, damos paso al seminario. Muchas gracias, David. Adelante, Pablo. Bueno, buenos días a todos. Y por supuesto unirme al saludo que hacían David y Jesús. Encantados de saludaros una vez más en, como decíamos, la quinta ya edición de estos encuentros matinales para analizar las distintas medidas de ámbito legal que se han ido tomando como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, del COVID-19. Y nada, vamos a intentar, como en ocasiones anteriores, ser muy prácticos. Lo que significa es que vamos a intentar que la parte, digamos, de charla por nuestra parte, de charla unidireccional, sea razonablemente corta para dejar un tiempo más que razonable para preguntas y respuestas, ¿no? Y bueno, me imagino centrado sobre todo en el decreto del sábado, pero en general en todo lo que tenga que ver con toda esta situación. Para ello, pues lo que hemos previsto es, como decíamos, compartir con vosotros una pequeña presentación, una pequeña ponencia en la que os vamos a repasar las últimas novedades por parte de José Antonio, más centrado en la parte del ámbito laboral. Yo repasaré un poco las ligadas con el ámbito fiscal y mercantil y a partir de ahí, pues como decíamos, abrimos turno de preguntas para que nos podáis comentar todo lo que podáis, todas las dudas que podáis tener, ¿vale? Intentaremos resolverlas en la medida de lo posible y las que no se puedan resolver, pues como hemos hecho en ocasiones anteriores, os pediremos que nos las enviéis y las resolveremos a posteriori, ¿de acuerdo? Pues sin mucho más preámbulo y con el objetivo de dejar ese tiempo después al final para que podamos charlar y debatir todo lo que sea necesario, le voy a dar paso a mi compañero José Antonio, que empieza con la presentación. Buenos días. Efectivamente, bueno, como tanto Pablo como David, yo también quiero sumarme al agradecimiento a la Cámara en esta quinta ocasión para intentar, en la que nos juntamos para intentar ver un poco cuál es la situación actual en relación con las medidas que se han ido adoptando por parte del Gobierno sobre los ERTEs, trabajadores autónomos, en definitiva, todo este mare magnum de medidas laborales que se han ido aprobando a lo largo desde que se declaró el estado de alarma hasta la fecha, para intentar ver, pues eso, cuál es la situación actual, sobre todo después de el esperado Real Decreto Ley 24/2020 que se aprobó, se publicó en el Boletín Oficial el día 27 de junio, en el cual después, y en el último extremo, después de muchos intentos, por fin parece que se ha alcanzado un acuerdo por parte de todos los operadores sociales para prorrogar los ERTEs.
Entonces, vamos a empezar a hablar precisamente de los ERTEs y de esta prórroga de los ERTEs, que, como veremos, no se limita a prorrogar los ERTEs, sino que incluye una previsión especial. No se limita a prorrogar los ERTEs de fuerza mayor, sino que también contiene una novedad que para mí es la más destacada de este Real Decreto, que es la asimilación en cuanto a los beneficios económicos que tenían antes los ERTEs de fuerza mayor, de los ERTEs por causas técnicas, organizativas o de producción. Si avanzamos en la pequeña presentación que hemos preparado, ahora mismo podemos concluir que tenemos cuatro posibles tipos de expedientes de regulación temporal de empleo. Tendríamos por una parte los ERTEs de fuerza mayor total, por otra parte tendríamos los ERTEs de fuerza mayor parcial, que son aquellos en los que parte de los trabajadores están reincorporados a su actividad laboral y otra parte sigue suspendida con medidas de regulación, con medidas de reducción de jornada. Yo a estos ERTEs de fuerza mayor parcial voy a llamarles ERTEs en transición, son aquellos ERTEs en los que poco a poco se va desescalando en la regulación del empleo. Luego tendríamos un tercer tipo de ERTEs que aquí lo hemos llamado ERTE COVID. Este ERTE COVID son los ERTEs por causas técnicas, organizativas o de producción, que como veremos ahora, pues como os adelantaba, ahora a partir del 27 de junio se van a poder beneficiar de alguna manera de las ventajas económicas o las exenciones de cotización que tenían los ERTEs de fuerza mayor antes, que siempre han tenido los ERTEs de fuerza mayor, pero que no tenían estos ERTEs de causas antes de que se aprobara este Real Decreto 24/2020. Y luego, por otra parte, tendríamos un posible cuarto tipo de ERTE, que sería el nuevo ERTE de fuerza mayor, o yo también les voy a llamar un ERTE por rebrote de la enfermedad, o como consecuencia de alguna medida adoptada de confinamiento o como consecuencia de algún contagio en el seno de la empresa o en las inmediaciones. Bien, si empezamos a analizar uno por uno estos ERTEs, en cuanto el Real Decreto Ley 24/2020, además de prorrogar estos ERTEs hasta el 30 de septiembre, todos ellos, en principio, hasta el 30 de septiembre, aunque ya se está barajando la posibilidad, por ejemplo, para el sector turístico, de que puedan ser más adelante prorrogados hasta el 31 de diciembre, a día de hoy estos ERTEs concluirían el 30 de septiembre. Bien, pues este Real Decreto lo que establece básicamente son unos determinados porcentajes en cuanto a las exenciones de cotización de las empresas que se vean en esta situación de ERTE. Los ERTEs de fuerza mayor total se refieren a aquellas empresas en las que todos los trabajadores están con sus contratos suspendidos o con reducciones de jornada. Y como podéis ver en la presentación, se establecen diferentes porcentajes de exención en materia de cotización para los siguientes 3 meses. Y también, como se ha venido haciendo desde el primer momento, se establece una diferencia entre aquellas empresas que tengan hasta 50 trabajadores o aquellas que tengan 50 trabajadores o más. Así, por ejemplo, podemos ver que en julio la exención de cotización alcanza el 70% para las empresas con menos de 50 trabajadores y el 50% para las que tengan más. En agosto es el 60% y el 40%, y en septiembre es el 35% y el 25%. Bien, esta es básicamente la situación en la que quedan las exenciones de cotización de los ERTEs de fuerza mayor total, que en cuanto a lo que es el procedimiento, los requisitos, todo lo que venía ocurriendo con anterioridad con estos ERTEs se mantiene. Sí que es cierto que estos ERTEs tienen que ser, en todo caso, todos los ERTEs de fuerza mayor, salvo que sean ERTEs por rebrote, tienen que ser anteriores, tienen que haberse solicitado antes del 27 de junio. El 27 de junio, a partir del 27 de junio, salvo que se trate de un ERTE por rebrote, no se va a poder solicitar ningún ERTE de fuerza mayor. Son todos ERTEs preexistentes con anterioridad y que se prorrogan, pero no puede iniciarse ningún ERTE por fuerza mayor más allá de las situaciones de rebrote a partir de la aplicación o de la aprobación de este Real Decreto 24/2020. Si pasamos al segundo tipo de ERTE, que serían los ERTEs en transición o los ERTEs de fuerza mayor parcial, son aquellos casos en los que las empresas pues, han reabierto sus centros, pero tienen parte de la plantilla trabajando y otra parte de la plantilla regulada. Aquí
podemos ver que las exenciones en las cotizaciones son estables a lo largo de los 3 meses, tanto julio, agosto como septiembre. Sería una exención, la exención aplicaría el 60% para los trabajadores que ya están reincorporados a su actividad laboral, mientras que el 35%, ascendería al 35% para los no activados, para los trabajadores que no están, que siguen suspendidos o regulados, mientras que para las empresas de más de 50 trabajadores sería un 40 y un 25% respectivamente. Por lo tanto, vemos cómo se prima a los trabajadores, se prima la exención o se prima a las empresas que vayan reincorporando progresivamente a sus trabajadores, permitiéndoles eximirse de la cotización de esos trabajadores en un porcentaje mayor que para aquellos trabajadores que siguen regulados. Luego, en tercer lugar, tendríamos, como os decía, la mayor novedad para mí de este Real Decreto, tendríamos los ERTES COVID o los ERTES ETOP, los ERTES por circunstancias técnicas, organizativas o de producción, que sean consecutivos a un ERTE de fuerza mayor, y yo quiero añadir a esta presentación o también aquellos anteriores al 27 de junio. Si una empresa antes del 27 de junio había solicitado un ERTE ETOP y tenía vigente ese ERTE ETOP y le sigue teniendo vigente hasta la fecha en la que se haya declarado en la decisión final de la empresa, a partir del 27 de junio van a poder beneficiarse también de exenciones a las cotizaciones, lo que antes no ocurría. Con lo cual se asimila un poco, lo que ocurrirá también, que lo veremos después con las medidas de protección de desempleo de los trabajadores, pasa lo mismo. Se asimilan un poco esa protección que tenían, o esas ventajas que tenían antes los ERTES de fuerza mayor con los ERTES ETOP. Por lo tanto, estos ERTES anteriores o inmediatamente posteriores a un ERTE de fuerza mayor, a la conclusión de un ERTE de fuerza mayor, podrán beneficiarse de la exoneración de las cuotas en los porcentajes que se indican a continuación, que son básicamente los mismos que los de un ERTE de fuerza mayor parcial, el 60% para los trabajadores activados, el 35% para los no activados y el 40 y 25% para los trabajadores, respectivamente para las empresas de más de 50 trabajadores. Con lo cual, este es una novedad, como os digo, importante. Por último, tendríamos los supuestos excepcionales, los únicos supuestos en los que a partir del 27 de junio se puede solicitar un ERTE de fuerza mayor, que serían aquellos casos excepcionales en los que una empresa tenga que cerrar su centro de trabajo como consecuencia de un rebrote de la pandemia. En este caso, también las exenciones de cotización tienen carácter estable a partir de julio, agosto y septiembre, a lo largo de los 3 meses. Sería el 80% para los trabajadores que están inactivos, mientras que para los trabajadores activos sería el 60%, y respectivamente el porcentaje baja al 60 y al 40 para las empresas de más de 50 trabajadores. Esta es, en síntesis, la situación en la que nos encontramos al día de la fecha respecto de los ERTES. Tenemos, por tanto, 4 tipos de ERTES. Los ERTES ETOP, sí hay algo que ya venía ocurriendo con anterioridad, una previsión, y es la posibilidad de iniciar la tramitación del ERTE ETOP mientras esté vigente en la empresa un ERTE de fuerza mayor. Es posible adelantar la tramitación de estos ERTEs y la aprobación o digamos, la decisión final sobre el ERTE, el comienzo de la vigencia del ERTE de ETOP, se retrotraería a la fecha en la que finalice el ERTE de fuerza mayor que está vigente en estos momentos, que estuviera vigente en esos momentos en la empresa. Por lo tanto, pueden ser perfectamente consecutivos, y para evitar lapsos de tiempo entre un ERTE y el otro, se permite que se adelante la tramitación de los ERTEs ETOP mientras todavía está vigente el ERTE de fuerza mayor. Si pasamos a la segunda diapositiva, a la segunda slide, básicamente aquí hemos recogido las circunstancias más importantes de estos ERTEs, o las más significativas. En cuanto a las empresas, sí que... Claro, se mantiene el compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses que ya existía con anterioridad para los ERTEs de fuerza mayor. Los ERTEs de fuerza mayor, como quiera que se benefician de una serie de ventajas económicas, básicamente las exenciones en las cotizaciones, el legislador siempre ha querido utilizar estos ERTEs como una herramienta de mantenimiento del empleo y ha venido exigiendo desde el primer momento la obligación de mantener ese empleo durante 6 meses. ¿Qué ocurre? Que ahora al ampliarse o al poder acogerse a estos beneficios de cotización, los ERTEs ETOP,
pues este compromiso de mantenimiento del empleo también será exigido para los ERTE-SETO. Ese compromiso y todas las demás medidas que se han ido aprobando para mantener ese empleo. Por ejemplo, la llamada prohibición de efectuar despidos, que no está en prohibición, como hemos visto en algunas ocasiones anteriores. Realmente lo que viene a suponer es que el despido sea improcedente, no sería nulo. En principio el despido nosotros abogamos por entender que sería improcedente. Y también, bueno, hay otra medida aparejada a estos ERTEs, que es la imposibilidad de repartir dividendos, salvo que las empresas a 29 del 2 tuvieran menos de 50 trabajadores. Y también existen otra serie de previsiones respecto a los trabajadores, como la prohibición de realizar horas extraordinarias, que esto tampoco es una novedad, porque los ERTEs no se pueden hacer horas extraordinarias, estando una empresa en situación de regulación temporal de empleo no puede realizar horas extraordinarias. Pero sí que ahora se menciona también de forma expresa que mientras estén vigentes estos ERTEs no estará permitido nuevas contrataciones laborales directas o a través de TT, ni nuevas externalizaciones durante la vigencia de los ERTEs. Sí que hay una cuestión que es cierto que esto se prevé así en la norma. Lo que pasa es que también en la norma, no lo hemos reseñado aquí, pero también en la norma se prevé la excepción. Se prevé la excepción a esta prohibición de contratación. Literalmente lo que dice la norma es que sí será posible contratar a nuevas personas estando la empresa en situación de ERTE, si las personas afectadas por el ERTE, las personas reguladas, no pueden, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas previa información al respecto por parte de la empresa de la representación legal de los trabajadores. Es decir, no vamos a poder contratar a una empresa que está en situación de ERTE, no va a poder contratar a nuevos trabajadores por principio, pero por excepción, si necesitan nuevos trabajadores, porque los trabajadores que tiene la empresa, los trabajadores que tienen regulados, no pueden cubrir las necesidades de la empresa, sí se podrá externalizar o se podrá contratar a nuevos trabajadores siempre y cuando se comunique previamente la representación de los trabajadores. Por lo tanto, es una prohibición, pero es una prohibición relativa, y que, aunque ahora también se contiene de forma expresa en la norma, pues es básicamente lo que venía ocurriendo antes. Antes tampoco podías contratar a gente para cubrir necesidades de la empresa que pudieran ser cubiertas con los trabajadores que tenías regulados a través del expediente de regulación temporal. También hay una novedad, os adelantaba antes un poco respecto de las medidas de protección, protección por desempleo de los trabajadores afectados por los ERTEs. Esta novedad, bueno, los ERTEs de fuerza mayor, siempre, además de las excepciones de cotización, también han tenido la ventaja para los trabajadores de que no era necesario reunir el periodo de cotización que se exige con carácter ordinario para tener acceso a la prestación por desempleo, al igual que tampoco las prestaciones por desempleo que se cobraban durante el ERTE de fuerza mayor computaban a efectos del periodo máximo de percepción de esa prestación. No corría el paro y no había que acreditar, el trabajador no tenía que acreditar los requisitos de carencia para tener derecho a la prestación. Esto venía ocurriendo antes con los ERTEs de fuerza mayor, ocurre ahora con los ERTEs de fuerza mayor y también se amplía a los ERTE-SETO. En principio, podemos tener aprobado con anterioridad al 27 de junio un ERTE-ETO que concluye el 31 de diciembre, pues hasta que no se ha prorrogado estos ERTE y hasta que no se ha contemplado esta extensión de estas medidas a los ERTE-SETO, pues a partir del 30 de junio el paro de esos trabajadores que estuvieran en ese ERTE-ETO sí corría y sí computaba a efectos del periodo máximo de percepción de la prestación. Ahora, como quiera que se equiparan las medidas de protección por desempleo de los trabajadores que están en situación de ERTE por fuerza mayor y ERTE-ETO, pues de nuevo ese paro no correrá. No correrá para los trabajadores, con lo cual también entendemos que es una medida positiva para los principales afectados por estos expedientes de regulación. A grandes rasgos, y sin perjuicio de lo que vamos a comentar en las preguntas, en el turno de preguntas, esta es la situación actual de los ERTE. Por tanto, no solamente se han prorrogado los ERTE de fuerza mayor, sino que también se han asimilado en cierta medida los ERTE-SETO a los ERTEs de fuerza mayor, al menos en cuanto a las exenciones de cotización y a la protección por desempleo de los trabajadores afectados.
Si pasamos a continuación a la tercera diapositiva, aquí nos vamos a centrar muy por encima sobre lo que tiene que ver con la regulación de los trabajadores autónomos, con la regulación de la prestación, el derecho a la exención de las cotizaciones a la seguridad social de los trabajadores autónomos, la prestación por cese de actividad y la prestación extraordinaria por cese de actividad. Como podéis ver en la diapositiva, el trabajador que haya venido percibiendo una prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el Real Decreto 8/2020 tendrá derecho a una exención de sus cotizaciones a la seguridad social. Tendrá derecho a esa exención con arreglo a las cuantías que se establecen en la norma, en el Real Decreto 24. El 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio, el 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto y el 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre. La base de cotización que se tendrá en cuenta será la base de cotización que tuviera cada uno de los meses indicados y la exención se mantendrá siempre que se mantenga la obligación de cotizar y será incompatible, esto es importante, esta exención es incompatible con la prestación por cese de actividad que está recogida en la segunda columna de la diapositiva. Entonces, esta exención de cotización no es compatible con la prestación por cese de actividad. La prestación por cese de actividad es la prestación que se regula en el artículo 327 de la Ley General de la Seguridad Social, el artículo 330 de dicha ley en la que establece los requisitos, que a grandes rasgos, además, hay que acreditar la reducción de la facturación durante el primer trimestre del año 2020, al menos un 75% en relación con el periodo anterior, no haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos superiores a 1,75 veces el salario mínimo interprofesional, creo recordar, tengo por aquí apuntado que eran 5.000 euros, bueno, podría ver la cuantía más concretamente. Tienen que acreditar también el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de seguridad social de los trabajadores a través de una declaración. Podrá percibirse la prestación como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020 y solo podrá prorrogarse si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de Seguridad Social y el trabajador autónomo, durante el tiempo que perciba la prestación, deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. Esta es la prestación por cese de actividad, pero al mismo tiempo existe la prestación extraordinaria por cese de actividad. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad, los requisitos son los siguientes: cumplir con los requisitos de trabajador autónomo de régimen especial, trabajadores autónomos o trabajador del mar durante al menos 5 meses en el periodo correspondiente comprendido entre marzo y octubre, no haber desarrollado la actividad ni haber estado dado de alta durante los meses de marzo a junio de 2020, no haber percibido ninguna prestación de la Seguridad Social durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que fuera compatible con una actividad como trabajador autónomo, no haber obtenido durante el año 2020 ingresos que superen el 1,75 veces el salario mínimo interprofesional. Entonces os decía que esta cantidad ascendía a 25.000, son 23.275 euros y tendría que hallarse al corriente de pago en las cuotas de la Seguridad Social. La cuantía de esta prestación sería el 70% de la base mínima de cotización. Bien, pues básicamente estas son, quizá a grandes rasgos y de forma un poco, para dejar más tiempo a las preguntas y a las dudas que pudieran surgir, la situación que se desprende del Real Decreto 24 de 2020, tanto para lo que tiene que ver con las prestaciones y con las exenciones de cotización de los trabajadores autónomos, como con los ERTES o los expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID. Y ahora, Pablo, si te parece, te cedo la palabra. José. Sí, muchas gracias, José. Pues hemos concluido, José, con la parte mollar, digamos, de lo que venimos a tratar hoy, que es todo lo que es relativo al Real Decreto 24. Estaba revisando porque ya veo que ya hay algunas preguntas de alguno de los asistentes que, como era de prever, se centran sobre todo en esta primera parte de la presentación. Vamos a hacer un repaso rápido de las medidas que yo vengo a repasar con vosotros, que son fundamentalmente las del Real Decreto 19 de 2020 y medidas complementarias, que es todo lo que tiene que ver con el ámbito fiscal y mercantil. Lo repasamos rápidamente y ya, si os parece, procedemos con dudas y preguntas
para ir ayudándoos con estas cuestiones que habéis ido lanzando a través del chat y del apartado de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Bueno, pues como os decía, mi parte de la presentación se va a centrar en repasar las medidas de ámbito fiscal y contable, de ámbito fiscal y mercantil, también contable, lógicamente, aprobadas durante este periodo de crisis sanitaria, ¿vale? Y recopilar sobre todo aquellas medidas, digamos, de última hora y que, bueno, pues como esto decíamos que era una serie, ya estamos en la 5ª edición, al mejor estilo de las grandes sagas de Hollywood, ¿no? Pues en esta parte 5ª repasaremos aquellas medidas que no contemplábamos en nuestra anterior ponencia porque aún no habían sido aprobadas, ¿vale? Entonces, fundamentalmente estamos hablando del Real Decreto Ley 19/2020, que hizo un repaso de algunas de las medidas aprobadas en el ámbito fiscal y contable mercantil e introdujo algunas modificaciones. En la slide que veis ahora en pantalla tenéis un repaso de las medidas de aplazamiento de deudas y de extensión de plazo de declaraciones que ya se habían aprobado pues, en el Real Decreto 8, Real Decreto 14, etcétera, etcétera. Lo que ha venido a hacer el Real Decreto 19/2020 y ha pasado un poco desapercibido, quizás algunos ni siquiera seáis conscientes, es que para aquellos casos en los cuales tengamos un aplazamiento solicitado, los llamados aplazamiento COVID, es decir, aplazamientos de hasta 30.000 euros por plazo de 6 meses, sin generar intereses durante los 3 primeros meses, que esas eran las condiciones originales, ¿vale? Pues se revisó ese plazo sin intereses y se pasó de 3 a 4 meses, ¿vale? Con lo cual, la situación es la que resulta ahora en las slides que tenéis en pantalla, donde para aquellas empresas con facturación inferior a 600.000 euros, además de retrasarles el plazo de declaración del primer trimestre, pues han tenido acceso al aplazamiento COVID durante 6 meses y los 4 primeros sin intereses, y para los autónomos y pymes con facturación superior a 600.000 e inferior a 6 millones de euros, tuvieron que presentar sus declaraciones en plazo, pero han tenido acceso a los aplazamientos COVID durante 6 meses y sin devengo de intereses durante los primeros 4. De esto, una cuestión práctica que a nosotros nos ha surgido varias veces en la consulta en el despacho y que de momento parece que va a ser posible es, muchos clientes nos preguntan, bueno, yo tengo solicitado un aplazamiento COVID, lo tengo concedido durante 6 meses y tenía que presentar mi declaración en marzo, pues en abril, pues es hasta el 20 de octubre. ¿Puedo solicitar carta de pago antes? Es decir, ¿puedo aprovecharme del periodo sin devengo de intereses, de esos 3, ahora 4 primeros meses sin devengo de intereses y después solicitar una carta de pago y proceder al ingreso voluntario antes de que me venza el aplazamiento? La respuesta parece que es que sí. De hecho, nosotros ya estamos gestionando en alguna ocasión estas situaciones y parece que no hay problema para que la agencia tributaria te emita una carta de pago y te permita satisfacer el aplazamiento, la deuda pendiente del aplazamiento antes de su vencimiento, ¿vale? También en el Real Decreto Ley 19/2020 se revisaron todos los plazos de formulación, fundamentalmente los plazos establecidos para formulación y aprobación de cuentas, que se habían referenciado, la reanudación de esos plazos se había referenciado a la finalización del estado de alarma y finalmente quedó referenciada, o se tomó como fecha de referencia, el 1 de junio, ¿vale? Con lo cual, los plazos son los que tenéis ahí en la slide para la formulación de cuentas anuales 31 de agosto de 2020, en consecuencia, para la legalización de libros contables, 31 de agosto más un mes más, 30 de septiembre, y para la aprobación de cuentas, plazo máximo 31 de octubre de 2020. ¿Vale? Aquí se va a producir este año una circunstancia bastante extraordinaria y que ha dado mucho que hablar en el ámbito, sobre todo, de los profesionales que nos dedicamos al tema de asesoramiento fiscal, que es, bueno, pues que, como todos sabemos, el impuesto sobre sociedades toma digamos, como punto de partida para su cálculo resultado contable de la compañía. Nos vamos a encontrar con la circunstancia que no se ha dado hasta ahora en ningún ejercicio de que vamos a presentar impuestos sobre sociedades sobre unas cuentas anuales cuyo plazo de aprobación no ha vencido, pero es que ni siquiera ha vencido, como veis ahí, el plazo de formulación, porque no ha habido ninguna revisión respecto a los plazos de declaración del impuesto sobre sociedades, que sigue siendo la fecha límite el 25 de julio, 26 de julio para los que tengan el domicilio social en Santander, y en consecuencia no hay ninguna obligación de que la compañía tenga ni aprobadas, ni siquiera formuladas sus cuentas anuales a la fecha de presentación, de vencimiento del plazo de presentación del impuesto sobre sociedades. Lo que ha previsto la norma es, en lugar de
demorar o de concedernos más plazo para presentar el impuesto sobre sociedades, se ha establecido la posibilidad de que una vez que, se establece la obligación de presentar el impuesto sobre sociedades con la información que haya a 25 de julio y posteriormente, y una vez que las cuentas estén formuladas y aprobadas, se podrá proceder a presentar una declaración complementaria del impuesto sobre sociedades que, en caso de que genere una mayor cuantía a ingresar, no generará ningún tipo de recargo por esa cuota cuyo ingreso se haya retrasado como consecuencia de que la información no estaba disponible a fecha 25 de julio. Vamos a ver cómo se instrumenta en la práctica todo esto, porque bueno, pues genera una dificultad lógicamente adicional, y más en estos tiempos del COVID que todos estamos viviendo, ¿vale? Y ya por concluir, dar un pequeño repaso a medidas que estaban en los Reales Decretos 16 y 18 de 2020 y que en alguno de los seminarios anteriores ya hemos hablado de ellos, pero que conviene traer a colación, ¿no? El tema de la prohibición de reparto de dividendos que veis ahí en la parte de medidas societarias, que como dice José, como ha dicho José Antonio con anterioridad, se ha reiterado ahora en el Real Decreto 24, estableciendo claramente los límites y también estableciendo que el no reparto de dividendos en este ejercicio, digamos que no computa a efectos del famoso derecho de separación para socios minoritarios en caso de falta de reparto de dividendos que regula la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? Tampoco computarán las pérdidas del ejercicio 2020 para que se considere que la compañía entra en causa de disolución, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, ¿vale? Y en cuanto a las medidas procesales y concursales, recordar el retraso en la obligación de presentar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020 y la habilitación excepcional y parcial del mes de agosto para afectos de habilitación, afectos de plazo procesal, pues un poco para recuperar este periodo de inactividad que ha tenido la justicia durante la época del COVID, ¿no? Y que ha estado suspendido. José se ríe porque tenía vacaciones cogidas y las va a tener que anular. Pero bueno, en todo caso sí que es cierto que en principio está regulado así, y no vamos a extendernos mucho más en lo que es el repaso de medidas y de cuestiones, porque bueno, pues ya preveíamos que como así se está confirmando en las preguntas, que lo que iba a suscitar más interés inicialmente iba a ser todo lo relativo al Real Decreto 24, que es lo más reciente que tenemos y además de lo que se lleva hablando mucho tiempo hasta que finalmente lo hemos tenido escrito en el BOE. Y por tanto, pues vamos, si te parece, Jesús, vamos a dejar paso ya al turno al turno de ruegos y preguntas, y vamos a empezar a resolver las cuestiones que nos han ido planteando los asistentes, que veo que hay unas cuantas durante la charla. ¿Vale? No sé si quieres, como en otras ocasiones, Jesús. Sí, llevo yo, si quieres, las voy dirigiendo un poquito. Bueno, pues nos preguntaba, en este caso Cristina, nos decía si la prórroga del ERTE por fuerza mayor parcial hay que volverlo a solicitar o es automático. Y si hay que solicitarlo, ¿en qué plazo? No hay que solicitarlo. O sea, la empresa que esté en situación de ERTE de fuerza mayor parcial sigue estándolo. Y puede estarlo hasta el 30 de septiembre. El ERTE sigue siendo el mismo. No hay que hacer nada, y se supone que si vamos, suponiendo que hacia 30 de septiembre dijeran que se prorroga hasta 31 de diciembre, igualmente también se supone que sería automático. Se supone que sí, efectivamente. Sí, que no habría por qué, no tendría ningún sentido tener que tramitar un nuevo ERTE para aprobar lo que ya se tiene. Entonces, en principio, esa prórroga es automática. Muy bien, nos dice también, en ERTE de fuerza mayor parcial, ¿cuándo empieza a contar el plazo de mantener empleo durante 6 meses? El compromiso de mantenimiento del empleo empieza a contar desde que el trabajador se reincorpora a trabajar. O sea, el trabajador está suspendido o está regulado. Cuando acaba su suspensión del contrato, hay que mantenerle 6 meses. 6 meses. Sin embargo, para los ETOP, en la ley se establece que el compromiso empieza para estos ETOPs que ahora van a poder beneficiarse de estas exenciones. Se establece en la norma que el compromiso de mantenimiento del empleo comienza a contar a partir del 27 de junio. Muy bien. Nos decía Rafael, respecto a la prohibición de horas extras y contratar, en el caso de un ERTE de fuerza mayor, solo tiene una parte de la plantilla en ERTE, el resto están trabajando. ¿Es factible hacer horas extra o contratar a personas teniendo solo una pequeña parte de la plantilla en ERTE y el resto habilitada?
Con las horas extras es difícil justificar que una empresa pueda hacer horas extras y al mismo tiempo tener trabajadores que no tienen trabajo. Él alega a que son dos partes diferentes, en el sentido de que una es estructural, por el tema, por ejemplo, administración, y el otro es operario. Operarios, por ejemplo, necesita contratar operarios, pero no necesita más gente en administración. La clave está en la justificación. Al final, las horas extras, la previsión de realización de las horas extras tiene su sentido si esas horas extras, en el hecho de hacer horas extras mientras tienes trabajadores que están regulados, que pueden hacer ese trabajo, pues eso sería un problema. Ahora, si efectivamente hay que hacer horas extras en una parte de la actividad de la empresa en la que no hay ningún trabajador afectado, pues en principio habría que entender que es posible, porque no vas a dejar inactiva la empresa en esa parte si no tienes con qué cubrir esas necesidades dentro del ERTE. Lo que pasa es que la norma no diferencia, lo que dice es que hay prohibición de horas extras, entonces supongo que habría que ser prudente con este tema. En este caso, lo recomendable sería contactar con SEPE o Inspección de Trabajo Laboral. Sí, efectivamente. Yo creo que lo mejor sería en esa situación, ante una eventual inspección, pues hombre, si podemos averiguar cuál es el criterio de la inspección al respecto, antes de, o con la inspección, estoy pensando más en la inspección que en la autoridad laboral, sobre este tema, pues sería mejor, desde luego, contaríamos con una mayor certeza. Pero en principio la norma no diferencia. La norma lo que dice es que en el ERTE, estando en ERTE, no se pueden hacer horas extras. Claro, pero hay que ver el carácter finalista de la norma. No se pueden hacer con la gente que está en el ERTE. Si hay gente que está fuera y no se pueden cubrir esas necesidades con trabajadores regulados. José, de todas formas, lo que sí regula la norma en el artículo 2 es la posibilidad de que se hagan esas horas extras si se puede justificar, como tú decías antes, por razones objetivas y justificadas, que las personas que están en el ERTE no pueden desarrollar las funciones que exigen o para las que se están realizando las horas extra, pero siempre previa información también, además de lo que decíamos antes de contrastar con la inspección de trabajo, previa información a la representación legal de los trabajadores, ¿vale? O sea, que eso también es normal, que hay que tenerlo en cuenta. Que de hecho, así es, efectivamente, lo contempla expresamente y hay que pensar que muchas empresas, sobre todo empresas pequeñas, pues igual no tienen representación legal de los trabajadores. Entonces, pues esa representación habría que ver si se articula esa comunicación bien a los sindicatos más representativos o ver cómo canalizarlo. Pero, efectivamente, antes de hacer esas horas hay que informar a los representantes legales de los trabajadores y ellos, desde luego, si tienen algún inconveniente, lo van a hacer valer. Normalmente, en el caso de aquellas empresas que no tienen representante legal, se avisa a los sindicatos, ¿verdad? Sí. Hay que llamar a los sindicatos y comentárselo. Perfecto. Muy bien. Otra de las dudas nos dice, han comunicado al SEPE entradas y salidas del ERTE, pero no a la inspección de trabajo. Ya casi todos los trabajadores, pues están prácticamente incorporados. ¿Qué se recomienda? ¿Mandar un escrito pidiendo disculpas porque no se ha comunicado a inspección de trabajo estas entradas y salidas? O, en este caso, empezar a comunicar a los dos organismos, pues como si no hubiera pasado nada. ¿Cuál sería la recomendación? Hombre, vamos a ver, en principio la comunicación previa tiene que ser a quien gestiona las prestaciones, al SEPE. Lo que pasa es que nosotros, por defecto, creo que nuestros compañeros del Departamento de Recursos Humanos se lo comunican tanto al SEPE como Inspección como a la Autoridad Laboral. Creo que lo comunicamos a los tres. Pero, ante la duda, mejor curarse en salud y comunicarlo a todo el mundo. Si te dice la Inspección de Trabajo, te dice que no le comuniques nada, o te dice la Autoridad Laboral que no le comuniques nada, bueno, pues ya por lo menos tienes su contestación, pero ante la duda, comunicárselo a los tres. Pero lo importante, lo fundamental, es que lo cierto es que entre los tres debería haber una coordinación, que muchas veces ha brillado por su ausencia, pero lo fundamental es que hay que comunicarlo al SEPE, desde luego, eso sí que es importante. Y a la autoridad laboral o a la inspección, sobre todo a la inspección, mientras puedas constatar que se le ha comunicado al SEPE, hombre, por lo menos eso hay. Entonces, yo pedir disculpas por principio cuando nadie te las ha pedido o nadie te las ha exigido, yo haría un borrón de cuenta nueva y en el caso de duda, pues se comunica a todos a partir de ahora. Muy bien. Nos pregunta otro usuario, dice, ¿cómo se calculan los ERTE top?
o sea, en el caso de ERTE Top, cómo se calcula el ahorro en las cotizaciones de seguridad social. Si un empleado, es decir, si lo podréis volver a explicar. Él preguntaba si un empleado está trabajando todo el mes y hay un ahorro, o sea, si se reincorpora, hay un ahorro del 60% de su seguridad social. En este caso. Los ERTE Top, la exención de las cotizaciones de los trabajadores es el 60% durante julio, agosto y septiembre, el 60% para los que estén trabajando y el 35% para los que no estén trabajando. Entonces, si tienes un trabajador en un ERTE Top que está suspendido en julio, agosto y septiembre, ese trabajador, cuyo contrato está suspendido en esos 3 meses, respecto a ese trabajador, la empresa se ahorrará un 60% de sus cotizaciones. Es importante aclarar ahí, José, que estamos hablando siempre de ERTE Top nuevos, es decir, que tienen que ser ERTE Top solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto. Los nuevos y los anteriores, Pablo. Los anteriores al 27 de junio se supone que también se les aplica, ¿verdad? Sí. ¿A los ETOP también, José? Sí. Vale. Iniciados antes del 27 de junio o que provengan de causa de fuerza mayor. O sea, lo que se hace lo que pasa es que es verdad que antes del 27 de junio no tenían estos beneficios. Ahora les tienen. Eso me refiero, que no tenían los beneficios. Eso es. O sea, estas exenciones únicamente van a ser por los meses de julio, agosto y septiembre. Aunque el ERTE fuera anterior, se hubiera aprobado con anterioridad al 27 de junio. Perfecto. Y en el caso que se aprueben ahora, en estos 3 meses, o para los que estaban aprobados antes, durante estos 3 meses. Eso. Muy bien. Y esta es de cosecha propia. En el caso de un ETOP con una reducción de jornada, en este caso, por ejemplo, una reducción de jornada del 20%, ¿esa exoneración aplica de igual forma o en correlación a la reducción de jornada? En correlación a la reducción de jornada, efectivamente, porque, claro, lo mismo que pasa con la prestación por desempleo y la nómina, será también correlativa. Es decir, que si si el trabajador está al 100% en ERTE, se le exoneraría el 60% si se incorpora, y si está a un 20%, la parte correspondiente. Esa regla de 3, ¿no? Vale. En ERTE Top, los días consumidos de paro hasta el 30 de junio se quedan consumidos y a partir del 1 de julio los días de ERTE no consumen paro. Yo tenía entendido que si es un ETOP COVID y este tipo de cosas, el paro no se consumía desempleo, ¿verdad? No, ahora mismo, tras la nueva norma, no consume el paro. No consumirá hasta el 30 de septiembre. No consumirá, pero nos preguntaba el usuario si hasta el 30 de junio sí había consumido. En los ERTE Top hasta el 30 de junio, antes, no consumía paro. Pero a partir del 30 de junio sí. Porque se iban a agotar todos los ERTEs. Como se han prorrogado y se ha ampliado, pues se prorroga también esa falta esa inexistencia o esa falta de obligación de acreditar la carencia y tampoco consumir el paro. Entonces, realmente para una persona, por ejemplo, una empresa que haya hecho un ETOP a 14 de marzo y que a día de hoy todavía siga en vigor, realmente sus trabajadores no habrán consumido paro, o sea, desempleo durante ese trámite, y a partir del 1 de julio igualmente tampoco, hasta el 30 de septiembre. Eso es. Perfecto. Muy bien. Un usuario hacía alusión, yo creo que es a una diapositiva en concreto que nos decía si en el artículo 3.4, segundo párrafo, es un poco complicado, pues nos diréis vuestra interpretación en cuanto al carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. No sé si... Artículo 3.4, segundo párrafo. No sé si será del Real Decreto. Sí, es del Real Decreto. José, si te parece a este usuario, se lo revisamos y se lo confirmamos tranquilamente, que nos deje su dirección de correo electrónico y se lo contestamos posteriormente. Claro. Está hablando sobre los supuestos, sobre cómo se calculan los supuestos de reducción de jornada. Eso es. Sí, efectivamente. Perfecto. Sí, como es una pregunta un poco ya más concreta y más técnica, como dice Pablo, que nos dirijan la consulta por correo electrónico y no habría ningún problema, se la respondemos de inmediato.
Perfecto, pues el usuario que se llama Gonzalo, ahora vamos a poner por el chat y bueno, y responderemos también su pregunta poniendo el correo electrónico, en este caso de Glezco, que es info@, decídmelo bien porque a ver si me equivoco, info@glezco.com, ¿verdad? Correcto. Eso es. Entonces, bueno, pues si podéis hacer la pregunta por ahí y bueno, os responde sobre la marcha. Muy bien, nos decía Cristina, nos preguntaba cuál es el importe de la prestación por cese de actividad. ¿Durante cuánto tiempo se percibirá? Y nos preguntaba también si es extraordinario con anterioridad. No lo sé. Lo cierto es que esa pregunta también me sumo un poco a lo que decíamos antes. No sé cuál es el importe de la prestación. No sé si... yo lo cierto es que no lo sé. Prestación por cese de actividad. ¿Durante cuánto tiempo se percibirá? Estamos hablando, entiendo, de la prestación por cese del artículo 330 de la Ley de Seguridad Social, que es la que han hecho ahora la adaptación, es decir, es la nueva prestación para los casos de reducción de facturación por debajo del 75%. María, mi compañera María, que está por ahí, no sé si nos puede ayudar en este tema, si no se la respondemos también con posterioridad. María, ¿nos oyes? Sí, perdonad. Muy buenas. Buenas, María. Nos preguntan por la cuantía de la prestación por cese de actividad. La verdad es que yo tenía entendido el 70% de la base reguladora, pero de la prestación que ha sido extraordinaria por el artículo 17 del Real Decreto del COVID. La verdad es que yo también preferiría reposarlo y contestaros a la consulta para no confundirnos. Sí. Así es. Como dices tú, María, la prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía es el 70% de la base mínima de cotización, pero esa es la extraordinaria. Se está preguntando por la prestación por cese de actividad en 627, bueno, nos podéis mandar la consulta por email y os responderemos. Eso Muy es. bien. Nos preguntan, dice, para contratar a un ETT, ¿es causa suficiente el cubrir las vacaciones de verano del personal y que no haya más trabajadores en la empresa con esa categoría profesional? ¿Es necesario así toda la notificación a la representación de los trabajadores? La notificación a la representación de los trabajadores va a ser necesaria sí o sí. Eso sí. Y si efectivamente tienes que cubrir trabajadores, tienes que cubrir vacaciones de trabajadores que están en activo y no puedes cubrirlas con trabajadores que están regulados, pues en principio sí se podría contratar por ETT a trabajadores para cubrir esas vacaciones. La clave es esa. Volvemos a insistir, que no tengas trabajadores regulados que les puedas sacar del ERTE para cubrir esas vacaciones. Está claro que, por ejemplo, hay trabajadores muy claros. Si solamente tienes trabajadores regulados en el departamento de producción y tú tienes que cubrir las vacaciones del departamento de administración y no tienes nadie del departamento de administración en ERTE, pues el auxiliar administrativo o la secretario que tengas que contratar, pues tendrá que ser a través de una ETT, porque si no, nadie va a poder realizar ese trabajo. Entonces, esa es la clave. Perfecto. Nos preguntan, ¿cómo se computa la suspensión de los trabajos temporales con altas parciales o altas 100% jornada? ¿Cómo se computa la suspensión de los contratos temporales con altas parciales o altas 100%? Vale, quiero entender que lo que se está... Claro, los contratos temporales, determinados contratos temporales, básicamente los contratos por circunstancias de la producción, se suspenden. El cómputo del plazo de los contratos temporales se suspende mientras tengas a los trabajadores en ERTE. Y cuando recobres la actividad de esos trabajadores, pues ese plazo se suma al plazo que tenía el contrato temporal. Claro, en el caso en el que le tengas regulado, pero con reducción de jornada, entiendo yo que tendría que sumarse también proporcionalmente a la reducción, al porcentaje de reducción de jornada. O sea, está muy claro, cuando es un contrato que está suspendido, pues hasta que no lo reincorporas al trabajador, no empiezas a sumar ese tiempo que hay que añadirle al contrato temporal. Pero con un contrato de reducción de jornada, entiendo yo, con una situación en la que hay reducción de jornada, entiendo yo que esa suma del tiempo será proporcional también. No sé si he sido capaz de... Una pregunta un poco complicada. Bueno, tampoco la pregunta no estaba tampoco muy detallada. Entonces, bueno, nos preguntan, ¿a la autoridad laboral o a la inspección las entradas y salidas de ERTE-TOP, cómo se hace, cómo se comunica? ¿Vía telemática, red SARA?
¿Cómo se comunican las entradas y salidas de los ERTEs? Las entradas, o sea, creo que es a través, es que yo no hago gestión, pero creo que es a través del sistema red, no estoy seguro exactamente cuál es el mecanismo, pero o certifica... Yo también creo que es sistema red, José, pero bueno, lo mismo, si nos quiere dirigir la consulta, la compartimos con los compañeros de gestión, pero porque nosotros nos dedicamos más a la parte de jurídico, pero sí, yo creo que es sistema red. Sí, sí. Muy Sí, bien. lo que es claro es que cuando vas a activar a un trabajador, previamente lo tienes que comunicar. Eso es fundamental. Pero bueno, el sistema, lo que dice Pablo, esa duda nos la trasladáis por correo electrónico y os lo respondemos. Muy bien, nos dice, ¿es posible una vez que se ha comunicado solo al SEPE vía Red Sara que un trabajador ha finalizado su ERTE volver a incorporarlo al ERTE al 100%? Pues es posible. Es posible, porque esa duda ha existido durante mucho tiempo, desde que entramos en el estado de alarma con los ERTEs de fuerza mayor, Sí. pero esa duda se despejó con la normativa. Es posible incluso que en alguno de los seminarios anteriores hayamos dicho lo contrario. Sí, porque lo que se venía manteniendo es que si estás en situación de fuerza mayor y sacas a los trabajadores a trabajar, la fuerza mayor no va y viene. Pero lo cierto es que en la última normativa, el último Real Decreto y en la situación anterior a este último del 24-2020, ya quedó claro que sí se puede sacar y meter con absoluta flexibilidad a los trabajadores de un ERTE en función de las necesidades de la empresa. La clave, y esto es muy importante, es que esta situación o esta necesidad de meter y sacar a los trabajadores del ERTE, que se pueda contar con acreditación. Porque en el caso de que haya una eventual inspección, o bien ahora o bien en el plazo de 4 años que da la ley para inspeccionar estas situaciones, pues que la empresa pueda acreditar por qué ha sacado a un trabajador del ERTE y por qué le ha tenido que volver a meter. Entonces, es posible, es perfectamente posible. Nos dice Rafael, una empresa lleva con actividad normal desde hace 1 mes y medio aproximadamente, con todos sus empleados trabajando. No se ha comunicado la renuncia total al ERTE, como muchas otras entidades, a la espera de ver el contenido del Real Decreto de ampliación de ERTEs. Ante esto, caben 2 opciones. 1, comunicar renuncia, aunque conllevaría riesgo de sanción casi segura por no haberlo hecho después de los 15 días famosos. O 2, mandar a algún trabajador al ERTE algunos días y de ese modo justificamos la parcialidad y no haberlo comunicado. ¿Qué recomienda? Esta pregunta, ayer estuvimos valorando un poco este Real Decreto entre todos los compañeros y esta pregunta sabemos que se iba a producir. Sabemos que se iba a producir porque, claro, aquí hay que comunicar la renuncia al ERTE en el plazo de 15 días desde su efectividad. Pero claro, si tú puedes sacar y meter a los trabajadores del ERTE, ¿por qué vas a renunciar a un ERTE cuando cabe la posibilidad de que dentro de 1 mes tengas que volver a meter a trabajadores en el ERTE? Entonces, el que tengas a todos los trabajadores trabajando, les haya recuperado del ERTE, en principio no tiene por qué significar la extinción y la renuncia del ERTE, porque si se está admitiendo que los trabajadores puedan volver al ERTE en una situación dada, pues entonces no debería de suponer ningún problema el no haber comunicado esa renuncia, porque el ERTE está activo. Claro, también ante la duda, en la pregunta viene también la solución. Se vuelve a meter al ERTE a un trabajador y de esa manera podéis acreditar que no habría por qué haber renunciado en ningún caso al ERTE. O en este caso, o incluso a lo mejor algún trabajador dejarlo a un 90 y con una reducción parcial. Claro. Así es, así es. Bueno, es una pena, ¿no? Tener que usar estas cosas al final porque, bueno, lo que queremos es activar la economía y no estar jugando con esto, pero sí que es verdad que si al final, bueno, pues los mecanismos no sabemos lo que va a pasar dentro de 1 mes y si vamos a tener que mandar a algunos trabajadores a ERTE, es una pena que luego pues la autoridad no nos reconociera el privilegio o los derechos que teníamos adquiridos con el ERTE anterior. A ver. Muy bien. Nos dice, las empresas que hayan reincorporado a los trabajadores antes del decreto 24/2020 tienen que mantener el compromiso de los 6 meses de empleo. Sí, porque ese compromiso ya existía antes. O sea, no es una novedad, y menos para los ERTEs de fuerza mayor. Eso ya existía con los ERTEs antes y se mantiene. Porque el compromiso de mantenimiento del empleo es la contrapartida al beneficio de la exoneración de las cotizaciones. El Estado les da a los empresarios la posibilidad de ahorrar un gasto a cuenta de que no despidan a trabajadores en el plazo de 6 meses desde que acabe la suspensión del contrato.
Y eso ha venido siendo así desde el primer momento con los ERTEs. Muy bien. Nos preguntan, el fin de los top bonificados es que den flexibilidad en cuotas bonificadas y a la par en flexibilidad de traer y llevar trabajadores por evolución de la demanda. ¿Es así? Discúlpame, Jesús. La finalidad de los top bonificados es que haya flexibilidad en las cuotas y a la par flexibilidad en traer y llevar al ERTE a trabajadores por evolución de la demanda. ¿Es esa la finalidad? No, a ver, la segunda no, porque los ERTE top, antes de estar bonificados, ya eran absolutamente flexibles. A diferencia de los ERTE de fuerza mayor, que luego se ha ido ganando flexibilidad a lo largo de la evolución de la normativa en la situación del estado de alarma. Pero los ERTE de fuerza mayor en un principio eran muy rígidos, no permitían meter y sacar gente, no permitían ERTE parciales, eran ERTE en los que o estabas en situación de fuerza total, o de fuerza mayor total, o no había otra alternativa. Después se fueron flexibilizando. Pero los ERTE top siempre, no son un mecanismo nuevo, existen desde hace tiempo, bueno, también los de fuerza mayor, pero se han utilizado muy poco, y los ERTE top siempre han tenido flexibilidad. Siempre han tenido flexibilidad a la hora de sacar y meter a la gente, porque se aprueba con un calendario estimado, con una duración estimada, pero luego lo cierto es que se recupera a los trabajadores y se les vuelve a meter en el ERTE, y hay constantes cambios históricamente en los ERTE top. O sea que la finalidad no es esa. Yo creo que la pregunta, José, que es que yo la estoy leyendo en pantalla y tú no, la pregunta es que, o sea, la finalidad de la pregunta es que a esa flexibilidad que ya daba el ERTE top de por sí, se le añade ahora la bonificación de cuotas. Sí, eso es. Efectivamente es así, es decir, la flexibilidad que, como ha explicado muy bien José Antonio, ya tenían los ERTE top de por sí. Inicialmente, como muy bien él acaba de resumir, los ERTEs de fuerza mayor eran mucho más rígidos, los ETOP siempre han sido mucho más flexibles y sobre todo hay que pensar que la causa de los ETOP, aunque sean causas vinculadas con el COVID-19, siempre es causas, como dice su propio nombre, organizativas, técnicas o de producción. Es decir, la adaptación a la demanda efectivamente es una causa ETOP, ¿vale? Entonces, esa causa ETOP que tiene flexibilidad y que siempre ha tenido en su funcionamiento los ERTE ETOP flexibilidad, pues ahora añade estas bonificaciones. Claro, yo entiendo, estas bonificaciones de los ERTE top responden a varios objetivos. Por una parte, si te bonificas o si te eximes de cotización, también te obligas a no despedir. Y si te obligas a no despedir, se mantiene o se cumple uno de los requisitos que siempre se ha pretendido con los ERTE, que es evitar la destrucción de empleo. Luego, por otra parte, estas bonificaciones que se amplían a los ERTE top son fruto de un acuerdo entre los operadores sociales, entre los sindicatos, la patronal y el gobierno. Entonces, y luego, si a eso le sumas que los ERTE de fuerza mayor se han ido flexibilizando hasta hacerles casi ERTE top, pues no tenía mucho sentido que estuvieran bonificados unos y no otros. Pero yo creo que el máximo objetivo de bonificar estos ERTE top es cargar a las empresas que se beneficien de esa bonificación del compromiso de mantenimiento del empleo, que es lo que en definitiva es el mayor objetivo de toda la norma. Exacto. A cambio de la bonificación, compromiso de mantenimiento del empleo. Perfecto. Nos dicen, ¿hay sanción por no comunicar a trabajo la salida de ERTE de los trabajadores? Por no comunicar a trabajo, a la Dirección General de Trabajo. O, bueno, supongo que a lo mejor quizá aluden a la inspección laboral. No, la clave es al SEPE. O sea, si tú al SEPE no le comunicas que los trabajadores salen del ERTE, efectivamente habrá sanción. Y habrá no solamente sanción, sino que el SEPE estará pagando prestaciones que ya no proceden, habrá que devolver esas prestaciones y no sé si habrá otras consecuencias inherentes, pero sí tienes que comunicarlo y sí puede haber sanciones y otras consecuencias legales por el hecho de no comunicarlo, porque al no decirle al SEPE que ha sacado a un trabajador a trabajar, le vas a pagar la nómina, ya no tiene que cobrar el paro, pues está percibiendo unas prestaciones indebidamente, que habrá que devolver con sus intereses, etcétera, y con la correspondiente sanción, con lo cual es importante comunicarlo. Muy bien. A ver. Nos dicen, bueno, que disculpe por volver a insistir en el tema, dice, no me ha quedado claro la exoneración de ERTE top. En la diapositiva pone 60% trabajadores activados. ¿Se refiere activados a que están activos como ERTE, no trabajando, o activados porque están trabajando?
Activadas porque están trabajando. Los trabajadores, los que estén trabajando, la cotización de los trabajadores que se hayan sacado del ERTE a trabajar, se les haya puesto en situación de actividad, se podrá eximir la empresa del 60%. Y para aquellos que sigan suspendidos, será el 35%. Y volvemos a repetir lo mismo, si el ERTE trabaja sobre una reducción de jornada, la exoneración va en proporcionalidad a la exoneración de jornada. Muy bien, pues yo creo que no tenemos... Bueno, nos preguntaban si podemos enviar la presentación. Bueno, pues ahora el formato de Zoom no nos permite ver vuestro correo electrónico porque bueno, no lo hemos hecho vía inscripción, es decir, que entre comillas es aforo abierto. Entonces, el vídeo sí va a estar. El vídeo de la presentación lo vamos a colgar en YouTube. Ahora, nada, tardará una horita más o menos en subirse y lo podréis encontrar tanto por las redes de la Cámara como las redes de, seguramente, Glezco, bueno, pues luego redifundís. Si en este caso, si queréis la presentación como tal, pues entiendo que podéis mandar un correo a info@glezco.com y nos lo podríais facilitar sin problema. Ningún problema, eso es. Perfecto. Nos vuelven a preguntar, nos dice... Ah, no. Se repetía la pregunta. Perfecto. Bueno, nada, la compañera Erika dice que a través del canal de la Cámara lo podréis encontrar el seminario y también por las redes. Y bueno, hemos cumplido en hora. Nada, nos hemos retrasado 5 minutitos. No sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta, bueno, pues sí que es verdad que no hemos hablado del tema de autónomos, de Sodercam, de bueno, pues todo el tema de cheques. No sé si queréis hacer algún comentario rápido No, la verdad que sí, cuando preparas estos encuentros, al final es tantas las medidas, ¿no?, que se han venido sucediendo y la necesidad de ajustarse a un tiempo, como decíamos antes, ¿no?, que nos hemos centrado mucho efectivamente en el Real Decreto 24, porque, bueno, como luego ha demostrado el turno de preguntas, pues es un poco el que centra ahora mismo las dudas, como es lógico, por la inmediatez, ¿no?, las dudas de los empresarios y demás, pero de todas formas, y tal y como hemos dicho en seminarios anteriores, toda la información de todas las cuestiones derivadas del coronavirus y en particular todo lo relativo a las sucesivas medidas que ha aprobado el Gobierno de Cantabria, el cheque inicialmente que se llamó cheque resistencia y luego la segunda edición con el cheque autónomos, las tienen en nuestra web, en glezco.com, en el apartado de ayuda a coronavirus. Ahí tienen acceso a toda la información que hemos ido generando respecto a estos temas y bueno, y nos ponemos a disposición para cualquier duda concreta que pueda surgir. Muy bien, pues nada, disculpad porque han empezado aquí una obra, no sé si se oye de fondo. Nada, pues nada, muchas gracias a todos por haber estado participando y a aquellos bueno, pues que habéis podido estar con nosotros y como os decía, bueno, es una alegría que cada vez, entre comillas, tengamos menos porque, bueno, es un buen indicador pero aún así, bueno, seguro que el tema... Ha estado muy bien de todas formas de asistencia, agradecemos mucho a los que han estado y además que han estado muy, muy participativos y el turno de preguntas ha sido interesante y retante, o sea que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por supuesto a la Cámara por organizarlo una vez más. Esperemos que ya cada vez sea menos necesario, como tú decías, Jesús, porque todos volvemos a la normalidad y porque ya no son necesarias nuevas medidas, porque se reactiva la economía y etcétera, etcétera. Y bueno, y muchísimas gracias a todos. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias y espero que, bueno, no sé si la cosa cambiará para tener que hacer algún otro tipo de seminario, pero si no, bueno, pues a través de redes, ya sabéis, o por correo electrónico os llegará información. Muchas gracias a todos, gracias a los compañeros de Glezco, que, bueno, pues sois fantásticos y siempre estáis ahí para poder echar una mano. A vosotros. Eso es un momento en el que, bueno, es importantísimo estar de la mano. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.